Buenas tardes a todos mis queridos estudiantes. Hoy día vamos a hablar sobre las transformaciones que ocurrieron en Europa a partir del siglo XII. El objetivo de la clase es bastante largo, pero vamos a ver solamente una parte de aquello, que es analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. Pero vamos a ver solamente uno de los aspectos que tiene que ver más bien con el renacimiento de la vida urbana y los cambios demográficos, que es el gran tema que nos va a convocar hoy día. Bien, y la habilidad, como siempre, es la explicación que se pone a prueba y se trabaja en las tutorías online o tutorías en vivo. Bien, bueno, primero tenemos que considerar que a partir del fin de la peste negra, que es un tema que ya hemos visto anteriormente, pues se provocó un gran desarrollo agrícola. Entonces ustedes se preguntarán cómo puede ser que a partir de una pandemia que asesinó, más bien mató, no es que asesinó, más bien mató a un porcentaje importante de la población, estamos hablando de entre 50 y 80 millones de personas en Europa durante el siglo XI y XII, pudiese desarrollar después el comercio. Bueno, eso es lo que vamos a intentar explicar ahora a continuación. Voy a mover un poquito para que veamos los dibujitos. Primero, entender que a partir del siglo XII en adelante se comienzan a desarrollar algunas características o se comienzan a desarrollar algunos cambios importantes durante la Edad Media. Estos cambios tienen que ver básicamente con el aumento de la población. ¿Y por qué aumentó la población? Tiene que ver con la mejora agrícola. ¿Qué se entiende por una mejora agrícola? Se entiende por la incorporación de tecnología. Ya anteriormente habíamos hablado de que cuando se incorporaba tecnología, uno siempre solía pensar de que se llama tecnología a lo moderno, ¿cierto? Los aparatos electrónicos, los aparatos que funcionan con petróleo y otros. Pero básicamente entendemos por tecnología cada uno de las herramientas que el ser humano ha podido ir con el tiempo inventando y que han permitido una mejora o un empeoramiento de la calidad de vida. Hablemos de mejoras, por ejemplo, cuando se incorpora el arado a la agricultura. Hablemos de peor cuando se incorpora el conocimiento de la ciencia, por ejemplo, a través de la física o de la química para poder asesinar gente, de la construcción de armas, y estoy pensando básicamente en las armas atómicas. Pero durante el siglo XII, a fines del siglo XII, comenzaron las mejoras agrícolas. ¿En qué consistían estas mejoras agrícolas? Consistían en la incorporación del arado. ¿Qué es lo que es el arado? Es una pequeña herramienta en que consiste que hace surco o orificio a través de la tierra tirado por caballo. Eso mejoró la producción de alimentos. También ocurre que dentro de las mejoras agrícolas había una que tenía que ver con la rotación de los cultivos. ¿En qué consistía esto de la rotación de los cultivos? Consiste en que, por ejemplo, tenemos una hectárea de terreno y esa hectárea la dividimos en 4 y hay 3 que la utilizamos un año y una la dejamos descansar. Al año siguiente se va rotando la tierra, entonces siempre va a haber un espacio que va a estar descansado y va a poder nutrirse. Ese es el objetivo. Y también tenía que ver con que se utilizaban, por ejemplo, un pedacito para la leguminosa, un pedacito para el trigo, otro pedacito para las papas que aparecen ahí en la imagen. Por lo tanto, cada una va utilizando más agua o menos agua y va desgastando menos el territorio. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la actualidad, nuestra novena región está bastante utilizada por las empresas forestales, y las empresas forestales utilizan básicamente o el pino insignia, el pino Oregon u otros tipos de pinos que consumen agua, y también el avance de los eucaliptos. Y eso va provocando una degradación de la tierra, lo que provoca finalmente la erosión.
contenido que vamos a ver en cuarto medio cuando veamos los daños medioambientales, tercero o cuarto medio. Bien, entonces hay mejoras agrícolas que provocan que existan alimentos. Entonces, como hay alimentos, aumenta la población. Y ahí están estos caballeros que están mirando ahí con cara de hambre. Entonces aumenta la población y por ende aumenta la cantidad de ciudades, porque la gente ya no vive en los campos, sino que va avanzando en las ciudades, lo que se conoce como el resurgimiento urbano. ¿Y qué es lo que es el resurgimiento urbano? No es más que el avance de las ciudades, lo que se conoce como la urbanización de los territorios. Este proceso se dio gracias a la mejora agrícola. Luego pasamos al siguiente, que básicamente es el excedente. ¿Qué es lo que es un excedente? Es básicamente un producto en la cual sobra. Entonces recuerden que acá tenemos dos conceptos que podemos relacionar. El primero es que hasta antes del desarrollo del comercio, de principios y de fines del siglo XII, había una economía, la economía agraria era de subsistencia. ¿Qué es lo que significa subsistencia? Significa de que solamente se produce o solamente se alcanza la producción para la sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, si en sus casas comen 1 kilo de pan, la economía de subsistencia significaría de que ustedes hacen pan o cocinan pan o compran pan solamente para vivir el día a día. Eso se conoce como un sistema de subsistencia. Por lo tanto, como no existen recursos para poder vender, no se generan recursos extra. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, en Chile, con las personas que lamentablemente ganan un sueldo mínimo. Porque en el sueldo mínimo ocurre que solamente alcanza para algunos elementos básicos de la casa, entonces no permite generar negocio o no permite invertir en otros productos para ir mejorando la calidad de vida. Se hace muy, muy lento el desarrollo con un sueldo mínimo. Entonces, cuando hablamos de economía de subsistencia durante la Edad Media, hablamos básicamente del mismo concepto. Bien, pero, sin embargo, con las mejoras agrícolas también ocurre un proceso que se llama la generación de excedentes. ¿Qué es lo que era la generación de excedentes? Como comenzó a mejorar la producción de alimentos, como comenzó a mejorar la producción de productos agrícolas, estos comenzaron, entre comillas, a sobrar. ¿Y qué es lo que se comenzó a hacer con estos productos? Venderlos. Entonces ahí tenemos ya una secuencia lógica. Se produce una mejora agrícola. La mejora agrícola provoca, ¿cierto?, que hay una gran cantidad de alimentos, como papas, trigo, avena, etcétera, etcétera, y que la población, a pesar de que va aumentando, la población también aumenta el excedente. Y este excedente se va acumulando y estas personas que tienen estos productos que sobran, los van vendiendo. Entonces ahí podemos ir entendiendo de que hay un desarrollo del comercio, hay un resurgimiento del comercio. Porque si volvemos atrás, mejor dicho, y nos damos una vuelta por los pueblos bárbaros, por ejemplo, o al final de la Edad Media, al principio de la Edad Media, cuando con la caída del Imperio Romano, una de las características que habíamos dicho era que era primero una economía de subsistencia, economía agraria, y otro elemento es que se comenzó a utilizar el trueque, y al utilizar el trueque era un intercambio bastante básico. Entonces, como existía este concepto de los señores feudales que se conoce con el nombre de autarquía, en la cual la autarquía lo que propone es que produzca solamente lo que necesitas para vivir, no existía intercambio. Los intercambios eran bastante sencillos. Bien, entonces ahí tenemos los elementos necesarios para poder entender cómo comenzó a desarrollarse el comercio. Bien, entonces todo parte, voy a volver a ser repetitivo, todo parte a partir de las mejoras agrícolas, de la incorporación de tecnologías que provocó dos cosas. Por un lado, provoca los excedentes alimentarios y por el otro lado provoca el aumento de la población que tiene como consecuencia el aumento de las ciudades que comenzaron a existir en el siglo XII. Bien, pasemos al siguiente. Aquí me voy a mover para el medio. Bien, sigamos con lo anterior.
Otra cosa que ocurrió para que se comenzara a desarrollar el comercio tiene que ver con las cruzadas. Entonces ahí le puede poner pausa y puede tratar de decirme por qué. Igual lo voy a preguntar en algún momento. Ya las cruzadas fueron esta guerra santa entre los señores feudales europeos y los árabes que tomaron Jerusalén. Entonces, como se acuerdan que la iglesia era una institución bastante importante. Durante la Edad Media la gente tenía una religiosidad bastante especial, ¿cierto? Donde todo giraba en torno a la religión, incluso la moral, los casamientos. Ya lo hemos visto con lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Estos señores feudales dijeron, vamos a la guerra, y se fueron a Medio Oriente a conquistar esos territorios. Más que conquistarlo, fueron a recuperar Tierra Santa o recuperar Jerusalén. Bueno, les fue bastante mal, por un tema de tiempo. En esta pandemia no vamos a trabajar el tema de las cruzadas, pero les fue muy mal. Los árabes estaban mucho más preparados que los europeos, básicamente porque tenían una tradición guerrera, eran un ejército más disciplinado y contaban con tecnologías que los europeos todavía no conocían, como la pólvora, que había sido inventada por los chinos y que se llegó a Europa incluso a través de los europeos, de los cruzados. Pero ¿qué fue lo importante? Que en relación al comercio que hicieron estos cruzados, es que abrieron nuevas rutas comerciales. ¿Bien? Eso es lo que ocurrió. Entonces, al transitar de Europa a Medio Oriente, comenzaron a abrir caminos, y estos caminos con el tiempo fueron convirtiéndose en rutas comerciales, como vamos a ver en algún momento con el mapa que les tengo preparado. Entonces, para resumir este punto, ¿cuál es la importancia de las cruzadas en el desarrollo del comercio? Es que a través de las cruzadas se abrieron rutas comerciales que comenzaron a ser utilizadas. Porque recuerden, o mejor dicho se lo voy a decir, que las guerras generalmente son por algún motivo económico. Pensemos, por ejemplo, en las guerras que se han inventado en el siglo XX, en el siglo XXI, por parte de Estados Unidos, por ejemplo, en donde se invade un territorio por petróleo, o se invade un territorio por algún recurso económico que aparece ahí. Pensemos en Chile, por ejemplo, cuando, esto después ya lo vamos a ver en primero medio, pero pensemos en Chile con la guerra del Pacífico. Que Chile invadió el territorio peruano y el territorio boliviano porque ahí existían salitreras, por lo tanto, esas salitreras eran un recurso económico que es como decir ahora el cobre. Entonces, esa salitrera era un recurso económico tan valioso en la época que finalmente terminó despertando la codicia de los grupos ingleses, los grupos norteamericanos, alemanes que vivían en Chile, y se provocó una guerra. Entonces, una de las interpretaciones históricas de esta guerra del Pacífico tiene que ver con que se inventó para poder rescatar ese recurso, y con eso después no se abrieron rutas comerciales como en la Edad Media, pero sí Chile se convirtió en el país desarrollado que fue en un momento, ¿cierto? Y que alcanzó estándares mundiales a través de eso. Entonces tuvo una consecuencia económica. Acá es lo mismo. Una guerra que tenía un fin ideológico, más bien religioso, provocó que se abrieran estas rutas comerciales y comenzaran a fluir recursos, cosas, elementos que habían durante que existían en Medio Oriente y que fueron necesarios en Europa, como por ejemplo la seda, la especia. Recordemos ahí, después vamos a ver a Marco Polo, el gran aventurero que visitó India, visitó China y escribió las maravillas del mundo, y ahí la gente comenzó a conocer por cómo vivían o cómo era el Medio Oriente. Entonces él se demoraba 2-3 años, un mercader se demoraba 2-3 años en recorrer de Europa a Asia, ida y vuelta, pero cuando llegaba a Europa con los productos ganaba demasiado dinero. Entonces valía la pena. ¿Cuál es la importancia también de esto? Es que a través de la apertura de estas rutas comerciales, lo que se eliminó es el concepto de autarquía. Nuevamente vuelvo a repetirlo, aunque sea repetitivo, que la economía medieval era una economía más bien local.
Entonces, al haber estos viajes de apertura de ruta económica, lo que se hizo es que se comenzó a exportar productos. Entonces se abre la economía. Y eso provocó también lo que está en el dibujito del medio, que provocó la circulación de monedas. Anteriormente habíamos dicho que el trueque era el sistema básico de economía, pero con el aumento de la producción agrícola, con el aumento de la circulación de productos de Medio Oriente hacia Europa y de Europa hacia Medio Oriente, comenzaron a existir, a acuñarse monedas. Y las monedas, las primeras medievales, eran de oro o eran de plata, que eran los metales preciosos más importantes en la época. Bueno, ahora existen otros y hay algunos metales que son mucho más valiosos que el oro y la plata. Por lo tanto, ahí podemos ir relacionando lo que partimos hablando del principio hasta la actualidad, que es una mirada. Vamos a ver lo de atrás primero. Entonces, hubo una mejora agrícola. La mejora agrícola provoca excedentes. Los excedentes aumentan la población. Al aumentar la población, aumenta el desarrollo del comercio. Las cruzadas provocan una guerra que finalmente abre la apertura de rutas comerciales. Entonces, por lo tanto, se genera comercio exterior. El comercio exterior obliga a los comerciantes de la época, que la mayoría eran judíos o árabes, a generar la circulación de moneda. La circulación de moneda eran oro o plata. La plata era menos valiosa que el oro y se convirtió en una moneda universal como el dólar. Uno va a todo el mundo y podría pagar perfectamente con el dólar. Como aumenta el circulante de dinero, como aumenta la gran cantidad de plata que tenía la gente, porque se comenzó a acumular dinero, nacen mecanismos comerciales como en la actualidad, que podrían ser parecidos a los bancos. Y ahí nosotros conocemos las letras de cambio, los cheques, también los créditos, los préstamos, todo lo que es la banca actual, la banca más moderna, comenzó a desarrollarse en el siglo XII con un grupo económico que ya habíamos visto anteriormente, que era la burguesía. Y la burguesía eran estos grupos que se dedicaban al comercio, o el comercio a través de los artesanos, o a la generación de recursos a través de la banca. Por ejemplo, si uno pide un préstamo va al líder BCI, por ejemplo, estoy inventando, y pide 10 millones de pesos, va a terminar pagando 15. ¿Por qué? Porque los mecanismos comerciales, para poder prestarle dinero a la gente, establecen un interés. Y el crédito se le recarga este interés y la gente al final termina pagando de más. Por eso que el 80% de la población en Chile está endeudada de 1 a 6 veces su sueldo a nivel mensual. Bien, entonces, como existe un circulante de moneda, comienzan a aparecer estos mecanismos comerciales como las notas de crédito, los bancos, los préstamos, los cheques también, porque como también era la Europa en esa época era bastante peligrosa, no era fácil trasladarse toda Europa con cargamentos de dinero, cargamentos de oro y de plata, entonces había bandidaje, había pillaje. Por lo tanto, los primeros banqueros, ¿qué es lo que hacían? Emitían un cheque, la persona guardaba la plata en estas bóvedas y cuando regresaba, por ejemplo, si iba desde Italia, iba a España sin nada y en España le devolvían la plata que había depositado. Entonces también los primeros banqueros son los templarios, que los templarios se volvieron muy muy millonarios por sus conquistas militares y que finalmente eso les provocó que al final de la Edad Media fueran perseguidos por la misma Iglesia Católica. Bien, entonces ahí también podemos ir estableciendo algunas relaciones que no voy a profundizar tanto en ellas porque esas las voy a preguntar en la tutoría. Sigamos, pues. Bueno, aquí también voy a correr para abajo. Me encantó esto de correrse. Ya. Bueno, a nivel local comienzan a aparecer los que se conoce como las ferias y los mercados medievales, que también es una característica económica del desarrollo del comercio de fines del siglo XII.
¿Qué son las ferias y mercados? Es cosa de imaginarse una feria local donde uno va, existían ferias itinerantes o ferias permanentes. Una feria itinerante significa de que, por ejemplo, cuando, no sé si todavía existen porque uno va al supermercado, pide delivery de cosas. Acá en la casa, por ejemplo, nosotros pedimos los productos y nos llegan a la casa, entonces hace tiempo que nos vamos a ferias. Pero lo que me imagino en las ferias actuales es que son, la feria itinerante es que viene un grupo de productores de fruta o de compradores de fruta, ¿cierto? Y se instalan en una calle, venden sus productos y esa feria se va trasladando por todos los días en sectores distintos de la ciudad. Entonces eso se conoce como la feria itinerante. Y existen también las ferias permanentes, como por ejemplo la Feria Pinto. Y en la Feria Pinto hay compra y venta de productos. Lo interesante de la Edad Media es que muchas de esas ferias con el tiempo se convirtieron en ciudades. ¿Por qué? Tenía un castillo. Este castillo, por la seguridad que brindaba la persona, se comenzaron a establecer estas ferias. Y con el tiempo estas ferias se comenzaron a quedar ahí. Después las ferias fueron un polo de atracción de personas y con el aumento de la población la gente comenzó a ir a las ferias, se generaban población alrededor de los castillos y finalmente estas pequeñas aldeas se convirtieron en grandes ciudades gracias a las ferias. Bien, entonces tenemos ferias itinerantes y ferias permanentes. ¿Qué es lo que encontramos en estas ferias? Artesanos. Los artesanos no lo entendemos ahora como en la actualidad como la artesanía, como los aros, como los chichas, ¿cierto? Como las artesanías gigantes o las esculturas que existen ahí en el sector estadio, sino que los artesanos eran o zapateros, o herreros, o personas que trabajaban la tela, o personas que trabajaban el cuero, etcétera, etcétera. Y estos artesanos comenzaron a agruparse en gremios. Lo voy a hacer más rapidito. ¿Qué es lo que son los gremios? Son agrupaciones de artesanos. Entonces era como que todos los que trabajaban la greda, o todos los que trabajaban el cuero, o todos los que trabajaban el fierro, el hierro, se agrupaban en un solo. Entonces había un gremio de greda, había un gremio de herrero, había un gremio de personas que trabajaban el cuero. Entonces, ¿para qué hacían eso? Para protegerse de sí mismos, establecer los precios. Era como un oligopolio actual donde se ponían de acuerdo cuánto tenía que costar un precio y así venderlo. Nadie podía, por ejemplo, ser un herrero si es que no pertenecía al gremio de los herreros, porque era perseguido e incluso podía ser condenado a muerte. Cosa bastante extraña en la actualidad. Entonces los artesanos se agrupaban en estos gremios. Y paulatinamente comenzó a aparecer un grupo de personas que se conoce con el nombre de burguesía, que lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Pero quiénes son las burguesías? Son aquellos miembros de la sociedad que vivían en la ciudad y que con el tiempo comenzaron a dedicarse a las actividades económicas comerciales. Por un lado tenemos los vendedores, que podrían ser artesanos perfectamente, y por el otro tenemos otro tipo de burguesía, que era la burguesía bancaria, que todavía existe, que son los poderosos que controlan el mundo. Entonces, pero la burguesía la vamos a ver en una clase aparte. Entonces, vimos ya, en términos generales, cómo se fue generando el desarrollo del comercio. Y finalmente, antes de concluir, solamente para nombrarlo, como ya le había dicho anteriormente, se comenzaron a abrir nuevas rutas comerciales durante la Edad Media. Obviamente estas rutas comerciales podían ser o terrestres o podían ser marinas. Principalmente ahí tenemos que se vendía, ¿qué productos se vendían? Pieles, miel, tejidos, especias, seda, trigo, hierro, ámbar, maderas, armas, cuero. Entonces cada una de estas rutas se desarrollaba, ¿cierto?, un producto distinto que se comercializaba por toda Europa. Y principalmente los polos de desarrollo económico de Europa comenzaron a centrarse en lo que se conoce como en la actualidad como Italia. Entonces ya vemos que por un lado tenemos los italianos, que eran los bastante capos en el arte del comercio, y también tenemos ahí arriba Hamburgo, Dortmund, Amberes, que son actualmente Alemania o Holanda. Pero eso lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos sobre la burguesía.
Muy bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Acuérdense de ver el video porque si no, no podemos seguir avanzando en las tutorías.